Hechos capítulo 24, vamos a abarcar hoy versículos 17 al 27. Hay un famoso dicho que creo que todos conocemos y es: el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Este dicho lo utilizamos para referirnos cuando nuestra conciencia está tranquila o para probar si la conciencia de alguien está tranquila, ¿no? Y podemos estar seguros de que la verdad siempre sale a la luz si no hemos hecho nada malo, ¿verdad? No tenemos nada de qué temer a la verdad. Diferente es cuando estamos haciendo algo malo, entonces nos da miedo que salga la verdad a la luz. Y el tema de hoy que vamos a estar tratando es la verdad. Ese es el título del estudio de hoy, la verdad. Ya que la semana pasada nos quedamos en el juicio de Pablo, ¿te acuerdas? Delante del gobernador Félix. Los judíos están acusando a Pablo con mentiras, llevan incluso a un abogado para acusarlo que se llama Tértulo. Y este abogado acusa a Pablo con todas esas mentiras. Y ahora estamos viendo a Pablo cómo se defiende en este juicio. Y la mejor defensa de Pablo, y no solamente para Pablo, sino para cualquier creyente, es la verdad. Cualquier creyente que es calumniado. La Biblia nos habla mucho acerca de la verdad. La verdad a la luz de las Escrituras puede referirse a tres cosas. En primer lugar, la verdad se refiere a aquello que es cierto o a lo opuesto a la mentira. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando conocemos lo que es cierto y verdadero, esta verdad nos libera. En segundo lugar, la Biblia se refiere a la verdad como a la palabra de Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y en tercer lugar, la verdad en la Biblia también se refiere a una persona, a Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús es la verdad en persona. Jesús no solamente nos lleva al conocimiento de la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Estas tres cosas son la verdad de acuerdo a lo que nos hablan las Escrituras. Y Pablo va a utilizar las tres cosas para defenderse. De manera que Pablo está confiado, ya que él tiene una conciencia tranquila, como ya lo habíamos visto, y sabe que la verdad va a estar a su favor. Y vamos a ver tres maneras en las que Pablo utiliza la verdad, y son nuestros 3 puntos del estudio de hoy. Primeramente, la verdad nos defiende, versículos 17 al 20. Después, la verdad se predica, 21 y 22. Y finalmente, la verdad nos confronta, versículos 23 al 27. Así que ya oramos, vamos a entrar de lleno en la defensa de Pablo delante del gobernador Félix. Si me acompañas, versículos 17 al 18. Punto número 1, la verdad nos defiende. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Aquí vemos a Pablo utilizando la verdad en su sentido más literal. Pablo está relatando lo que en realidad pasó. Todo este problema en el que Pablo está metido ahorita, que tiene que ser juzgado delante de Félix, se originó, si tú te acuerdas, en Jerusalén. Ahí fue donde empezó todo el alboroto. Cuando él estaba ayudando a unos jóvenes judíos para ser presentados en el templo, Pablo había llevado a Jerusalén una ofrenda al templo y eso es lo que en verdad Pablo fue a hacer ese día. Fue a presentar su ofrenda, pero al mismo tiempo ayudó a unos jóvenes que querían ser presentados delante del templo. 3 hombres judíos, jóvenes judíos. Y vemos que Pablo en su corazón siempre había guardado el llevar una ofrenda al templo.
Eso lo vemos en las Biblias. En la Biblia, si tú ves algunas de las cartas, como por ejemplo Primera de Corintios, les habla a los hermanos que guarden una ofrenda para que cuando Él pase, la lleve a Jerusalén. Pablo buscaba fomentar en las iglesias, dar estas ofrendas a la iglesia madre en Jerusalén. Y este es el verdadero propósito por el cual Pablo estaba ahí. El problema es que hubo judíos malintencionados que querían perjudicar a Pablo e hicieron correr rumores acerca de que Pablo había metido a esos 3 jóvenes judíos. Ya no eran judíos según estas personas, ahora se convirtieron en griegos y estaban profanando el templo. Entonces esos rumores, esas calumnias, empiezan todo este alboroto en Jerusalén, y así es como se desarrolla, de manera que ahora Pablo tiene que estar enjuiciado. Sin embargo, aquí vemos a Pablo hablando la verdad de frente y confiando en Dios. Y creo que esto es algo importante, porque Pablo pudo haber caído en el juego de, pues tú me calumniaste, pues ahora yo te voy a calumniar y voy a decir mentiras también en tu contra para que tú también seas juzgado, para perjudicarte también. Pablo pudo haber caído en ese juego. Tú me haces, yo te hago. Si alguien dijo mentiras acerca de mí, eso no significa que yo tenga que decir mentiras de la otra persona, sino que debemos imitar lo que Pablo está haciendo aquí, simplemente hablar de frente la verdad. Y está permitiendo Pablo que la verdad lo defienda. Él no tiene ni siquiera que presentar una gran defensa, él simplemente tiene que decir lo que en realidad sucedió. Nosotros como creyentes debemos permitir que la verdad sea nuestra aliada. Porque si alguien nos difama y caemos nosotros en su juego y empezamos a contraatacar y empezamos a pelearnos, estamos manchando nuestro testimonio. Y entonces va a ser imposible que la verdad venga a nuestro favor, porque nosotros ahora hemos caído en ese mismo juego. Nos hemos bajado a ese mismo nivel. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios honra en sus hijos. Así que no permitamos que esto se dé entre nosotros, porque sabes, este tipo de cosas es muy común en la iglesia. Caer en pleitos, caer en chismes dentro de la iglesia con diferentes hermanos, y nosotros debemos de tener cuidado de no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien al mal. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Incluso dentro de nuestros matrimonios podemos llegar a caer en este juego en el que mi pareja me ofende y entonces yo me molesto y busco lastimarlo también, y se empieza a volver en algo contraproducente. Y entonces necesitamos parar y necesitamos recordar, oye, tu esposa no es tu enemiga, oye, tu esposo no es tu enemigo, deberían ser aliados. No caigamos en este juego de atacarnos. Siéntate a orar, siéntate a platicar las cosas, doblega ese orgullo, no permitas que Satanás entre en tu matrimonio creando divisiones. Versículos 19 y 20. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Fíjate, Pablo está tan confiado, tiene las manos limpias, tiene la conciencia limpia de que él ha hecho las cosas conforme a la verdad, que invita al gobernador Félix, pues investiga por tu propia cuenta. Están esos hombres que yo metí al templo y vas a ver que no son griegos, sí son judíos y yo los estaba ayudando a ser presentados. O incluso dice, a estos mismos, a los judíos que lo están acusando, pregúntales si cuando estuve delante del concilio ellos hallaron algo malo en mí. Entonces esta es la ventaja de tener una conciencia tranquila. Cuando estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y cuando estás honrando a Dios, tienes esta ventaja, no tienes miedo de que la verdad salga a la luz. Al contrario,
Oras para que la verdad salga a la luz. Y sabes algo, la verdad siempre sale a la luz. Si Pablo hubiera caído en el jueguito de las mentiras, él no podría estar tan confiado ahora, sino que él hubiera dado más armas al enemigo para que lo atacaran. Si queremos que la verdad esté de nuestro lado y nos defienda, entonces no podemos ceder ante la mentira. Una sola mentira, una sola vez que ocultemos la verdad, perdemos toda la credibilidad. Y le estamos dando armas al enemigo para que él nos ataque más. De manera que la única forma en que la verdad puede obrar a nuestro favor es si hablamos siempre la verdad de frente. Así que no nos olvidemos de esto. La próxima vez que alguien diga mentiras en contra nuestra o que se levanten rumores, la próxima vez que nos encontremos en una situación difícil en la que somos cuestionados, permanezcamos en la verdad. No necesitamos caer en un juego. La verdad nos va a defender. Así que tenemos este primer punto. La verdad nos defiende. Y tenemos aquí a Pablo defendiéndose con manos limpias, con conciencia tranquila. Y ahora pasamos al punto número 2 de la enseñanza. La verdad se predica. Versículo 21 dice: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Aquí vemos que Pablo empieza a hablar de la verdad que se predica. ¿Te acuerdas cuando estaba delante del concilio? Su manera de escape fue, pues me juzgan por la resurrección. Y había ahí fariseos y saduceos y entonces empezaron a pelear entre ellos y Pablo logró salir de ahí con bien. Y así como veíamos en la introducción, en la Biblia la verdad nos habla no solamente de lo que es cierto, sino nos habla también de una persona, y es Jesús. Y esa es la verdad por la cual están atacando a Pablo, por predicar de Jesús, por predicar específicamente la resurrección de Jesús. No importaba en dónde estuviera Pablo, a dónde fuera o con quién estuviera, Pablo siempre hablaba de esta verdad que tiene que ser predicada, de Jesucristo. Y se metió en muchos líos, y se metió en muchos problemas, con todo tipo de personas, con gobernantes, con soldados, con judíos, con fariseos, con saduceos, con todo el mundo se metió en problemas, pero Pablo nunca dejó de predicar esta verdad que es Jesucristo. Como creyentes no nos podemos quedar callados. Yo admiro mucho a Pablo por el simple hecho de que en donde estuviera compartía Cristo. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo hoy en día? ¿Qué pasaría si nosotros predicáramos de Cristo en donde sea que estuviéramos? Así como Pablo lo hacía. Llegaba a una ciudad y lo primero, sinagoga, predicar de Cristo. Lo sacaban, lo corrían, lo apedreaban, X o Y. Siguiente ciudad, predicar de Cristo. ¿Te imaginas? Estoy seguro de que Dios haría maravillas si nosotros decidiéramos predicar de la manera en la que Pablo lo hacía. Pero creo que esa no es la pregunta correcta. Quizás la pregunta correcta no es ¿qué pasaría si predicáramos de esa manera? Sino más bien, ¿por qué no está pasando? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué el creyente no está predicando? Porque ¿qué pasaría? Podemos imaginarnos y decir, wow, qué increíble. Pero si no nos preguntamos por qué no lo estamos haciendo, entonces nunca va a haber ningún cambio. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Satanás ha sido muy astuto. Ha sido astuto para engañarnos. Nos ha hecho creer que Jesús es un área más que podemos encajar en nuestra vida. O sea, mi vida la divido en diferentes áreas. Mi trabajo por un lado, mi escuela, mi familia, iglesia.
mis estudios, mi tiempo personal. Y estas cosas no se mezclan, y por lo general es bueno que no se mezclen. Está bien que no mezcles el trabajo con tu familia para que puedas darle a tu familia un buen tiempo de calidad. O la escuela. Pero el problema es que con esto pretendemos no mezclar a Dios con el resto de las áreas. Pretendemos dejar a Dios en la iglesia. Mi trabajo se queda en mi trabajo, mi escuela se queda en la escuela y Dios en la iglesia. Satanás ha sido muy astuto, porque Jesús no debería ser un área para encajar en tu vida. Jesús debería ser tu vida. Mi trabajo se queda en mi trabajo, la escuela en la escuela, pero a Jesús me lo llevo. A Jesús me lo llevo, no lo puedo dejar en la iglesia. Me lo llevo a mi trabajo y me lo llevo a mi escuela y me lo llevo también a mi casa, porque Jesús no es un área en mi vida, Jesús es mi vida. Y por esto es que el creyente ya no predica. Estamos dejando a Jesús aquí en la iglesia. Pablo lo ilustra de esta manera tan hermosa, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta que no comprendamos que el vivir es Cristo, vamos a seguir dejándolo aquí en la iglesia. Vamos a seguir sin compartir su palabra. Y esta es una exhortación para que despertemos. El primer paso es tomar a Jesús en serio. Necesitas tener una relación personal con Él. Llévatelo a tu casa. Conócelo en lo íntimo. Dios es tan increíble que en ese proceso de conocerle en lo íntimo, Él nos llena de su espíritu y nos hace compartir su palabra no como una obligación, sino como un fruto de haber estado con Él. Así que el día de hoy, terminando el culto, no se te olvide llevarte a Jesús. Dile a la persona que tienes junto a ti, llévate a Jesús a tu casa. No se te olvide. Así que vemos a un Pablo que nunca dejó de predicar a Jesús. Sin importar en dónde, cuándo, con quién estuviera, porque comprendió que el vivir es Cristo. El evangelio se expandió tanto que incluso el gobernador Félix ya había escuchado anteriormente el evangelio. Esta no es la primera vez que Félix escucha el evangelio, ¿sabes? Fíjate cómo dice el verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Fíjate cómo dice, estando bien informado de este camino. Bien curioso, porque esta no es la primera vez que Félix escucha el evangelio. De hecho, este versículo dice que él conocía mucho al respecto, que estaba bien informado al respecto. Es probable que alguien más ya le hubiera predicado de la palabra antes a Félix. Vimos que en el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, el evangelio se expandió por toda Asia. En toda Asia se predicaba la palabra de Dios. Y probablemente en toda esta expansión del evangelio, en algún punto Félix llegó a escuchar el evangelio antes de que conociera a Pablo. Y este es el efecto que puede ocasionar un siervo de Dios cuando es fiel a la predicación. Un solo siervo de Dios fue fiel y vimos que toda Asia conoció o escuchó el evangelio. Pablo fue fiel a predicar por 2 años en Éfeso y de ahí el evangelio se esparció por todos lados. De manera que vemos aquí que Félix ya conocía acerca del camino y estaba bien informado acerca de esto. Y con esto te quiero motivar. Quítate el miedo de compartir, quítate la vergüenza de compartir. Pablo dijo en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tú no tienes idea del efecto que puede ocasionar que le compartas a una persona cuando Dios te manda.
Piensa en los grandes evangelistas. Todos aquellos tuvieron una persona que les compartió. Tú no sabes si esa persona que Dios te está pidiendo que le compartas va a ser el siguiente Billy Graham, va a ser el siguiente Greg Laurie. No sabes el alcance que una predicación puede ocasionar. Aquí nos topamos con la sorpresa de que este gobernador ya estaba familiarizado, ¿no? El evangelio no era nuevo para él. Así que es una motivación más para que compartamos. No te quedes callado cada vez que el Espíritu Santo te está mandando a compartirle a alguien, o a visitar a alguien, o a orar por alguien. Dios va a hacer grandes cosas a través de aquellos que tengan un corazón dispuesto para decir: sí, Dios, lo voy a hacer. Así que ya vimos hasta ahorita 2 puntos de 3. Hemos visto la verdad que nos defiende, la verdad se predica, y vamos a pasar al último punto de la enseñanza, punto número 3, que es la verdad que nos confronta. Esta misma verdad que nos defiende y que predicamos es la misma verdad que nos va a confrontar cuando nosotros andamos mal. Vamos a ver versículos 23 al 24. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El gobernador decidió no dar un veredicto, a pesar de que era obvio que Pablo era inocente. Pero él dijo que iba a esperar para terminar el juicio cuando bajara el tribuno. Sin embargo, esto es un pretexto político porque estamos hablando del gobernador Félix. Es un pretexto político para quedar bien con ambos bandos. Félix sabía que Pablo era inocente, pero al mismo tiempo no quería quedar mal con los judíos. Así que, como todo político, buscó una manera de quedar bien con ambos grupos, de manera que no libera a Pablo por el momento, pero le da ciertos privilegios dentro de la cárcel. Dice que tenía libertad estando bajo custodia y eran permitidas las visitas para Pablo en cualquier momento para que le trajeran cualquier cosa que él necesitara. Entonces aquí Pablo se convierte en un preso VIP. Pues fue su solución política. Ahora, en esta posición, Pablo tiene una oportunidad que él no va a dejar pasar. Porque una de las mujeres de Félix, porque tenía varias, una de las mujeres de Félix, que se llamaba Drusila, era judía. Entonces Pablo no va a dejar la oportunidad de predicarle a una mujer judía, ¿verdad? Esta mujer se llama Drusila, ella era una joven, en ese momento tendría unos 20 años aproximadamente. Ella era conocida por ser una joven ambiciosa. En la historia nos dice que ella se dejó seducir por Félix aun cuando ella ya tenía marido, y finalmente abandonó a su marido para casarse con Félix y convertirse en la tercera mujer de Félix. Dios tiene un propósito porque ahora Pablo tiene una oportunidad para compartirles ahí. Fíjate, el versículo 25, vemos qué es lo que sucede cuando les comparte a ella y a Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjate qué intenso. Pablo les comparte la palabra y la reacción de Félix dice aquí que fue de espanto. La palabra espanto aquí es del griego emphobos, significa literalmente estar en fobia. Estas otras versiones de la Biblia lo escriben como se llenó de miedo, pero el significado original incluso incluye temblar de miedo. ¿Te imaginas qué increíble? ¿Qué posibilidades hay de que un gobernador con todo el poder y toda la autoridad
tiemble de miedo. ¿Qué le dijo Pablo que lo hizo reaccionar así? Menciona 3 cosas. Dice primero justicia, después dominio propio y después dice juicio venidero. Dice que disertaron en estas cosas, o sea que hubo una discusión, que en algo no estuvieron de acuerdo. Y estas cosas dice que terminaron llenando de miedo al gobernador Félix. El evangelio confronta al pecador. Estas 3 cosas que Pablo le enseña a Félix son muy confrontadoras. Primero, en lugar, vemos que le habló de la justicia. La justicia de Dios es confrontadora. ¿Qué justicia demanda Dios para que podamos ser salvos? Delante de Dios, una persona justa es una persona que cumple los mandamientos perfectamente y sin fallar. Esa es la justicia que Dios demanda. Es muy diferente a la justicia que te enseñaron desde chiquito, que si te portas bien te vas al cielo. Y que si tus pecados son un poquito menores que tus buenas acciones, entonces puedes entrar al cielo. La justicia de Dios no te demanda pórtate bien, te demanda sé perfecto. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esa es la justicia que Dios pide: santidad, perfección. Así que sin duda es un mensaje fuerte para todo pecador y son malas noticias, pero las buenas noticias es que hay otra manera de alcanzar la justicia: la santidad. No a través de tus obras o de lo que tú puedas hacer, sino a través de la fe. Jesucristo sí fue perfecto, tentado en todo, dice el libro de Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él mismo se ofreció por nosotros en una cruz y Él tomó su santidad, nos la dio, agarró nuestros pecados y se los puso sobre sí para morir la muerte que a nosotros nos correspondía morir. Por medio de la fe podemos recibir ese regalo que Jesús ganó por nosotros, su justicia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una frase muy famosilla que anda por ahí, que dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Así que solo hay 2 caminos para la justicia de Dios: ser perfecto, sin fallar, o recibir por gracia lo que Jesús ya ganó por ti en la cruz, creyendo en Él por medio de la fe, entregando tu vida a Él. Ese es el primer punto que Pablo le habla a Félix, la justicia. Lo segundo que nos dice que les predicó es dominio propio, y aquí se ponen más buenas las cosas. El dominio propio es la capacidad que tenemos para dominarnos, para controlarnos. Es decir, yo tengo la decisión de hacer algo o de no hacer algo, porque tengo un dominio propio. Y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos cada uno por nuestras acciones. El ser humano es responsable de lo que hace. No le podemos echar la culpa a nadie más por nuestros pecados. Nosotros somos responsables por lo que hacemos. Si yo hago algo malo, fue mi decisión hacerlo, porque tengo dominio propio para hacerlo o para no hacerlo. Y no le puedo echar la culpa a nadie, ni siquiera le puedo echar la culpa al diablo por cochino, porque me tentó, porque tú tomaste la decisión. El libro de Santiago nos dice que cada quien es tentado por sus propios deseos. Y cuando tú cedes a tus propios deseos, da luz al pecado. Eso lo puedes ver en Santiago capítulo 1. No le puedo echar la culpa a nadie, ni siquiera a Dios. Dios, ¿por qué no me guardaste de la tentación?
No le puedo echar la culpa a mis padres, no le puedo echar la culpa a mi infancia, o yo soy así porque mis papás eran así, o yo soy así porque sufrí esto. Es totalmente comprensible que situaciones en el pasado moldeen nuestro carácter y nos afecten hoy en día, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y ahora tú tienes la decisión de agradar a Dios o de no agradar a Dios, y la responsabilidad es toda tuya. Esto se llama la responsabilidad del hombre. Así que imagínate a Pablo hablando estas cosas delante de Félix. Que Félix tiene 3 mujeres hasta ese momento. Y a una se la quitó al esposo. Y Drusila se dio por el poder. Entonces imagínate a Pablo hablando estas cosas delante de ellos. Cualquiera pensaría que Pablo se está metiendo en más problemas. Pero Pablo sabe que ellos necesitan escuchar esto, y Pablo los ama lo suficiente como para decirles eso. Y sabes, necesitamos amar lo suficiente a las personas para confrontarlas. Porque sabes, lo más fácil es hacerte la vista gorda, ¿no? Lo más fácil es, hago como que no vi nada y todo es bien, llevamos la fiesta en paz. Pero si tú amas a alguien, tienes que decirle la verdad a esa persona, para que no se vaya en un camino de perdición. Pablo ama lo suficiente a estas 2 personas para pararse frente a ellos y hablarles la verdad de frente, aunque probablemente su vida esté en riesgo. Lo último que Pablo les habla es el juicio venidero. Y tiene todo que ver con el tema anterior del dominio propio y la responsabilidad que tenemos por nuestros pecados. Porque precisamente el hombre es responsable por sus pecados, no le puede echar la culpa a nadie más. Y tenemos que saber que va a haber un juicio venidero en el cual tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho. Solamente aquellos que hayan creído en el nombre de Jesucristo van a alcanzar la vida eterna. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La consecuencia para todo aquel que rechaza a Jesús es el infierno. Así que creo que entendemos cómo fue que Félix terminó esa plática temblando de miedo. La palabra de Dios lo confrontó y lo hizo darse cuenta en dónde se encuentra parado. Y sabes, esa es la labor hermosa de la palabra de Dios. No es para que tú juzgues a alguien más, para que tú juzgues los pecados de otros, es para que juzgues tus propios pecados y te des cuenta en dónde estás parado. Sin embargo, Félix decide correr a Pablo y dice: te hablo más tarde, te hablo después. ¿Sí o no? Esta es la reacción de muchas personas al escuchar el Evangelio. A lo mejor luego voy a la iglesia. Ahorita no. Pero el problema es que nada nos garantiza un mañana. Si Dios te habla hoy, es hoy cuando debes de seguirle. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La exhortación es esa: Dios te está hablando hoy, hazle caso hoy. Porque nada le garantiza a este gobernador que va a tener un mañana, que va a poder escuchar esto en otra ocasión. No sabemos cuántas veces ya había escuchado del Evangelio, sabemos que más de una vez, porque él ya estaba familiarizado con el tema. Pero nada garantiza un mañana, no esperes mañana. El mañana no es una garantía. Una parábola que Jesús enseñó de un hombre rico que acumuló cosas y cosas y cosas. Dice que se engrandeció su alma por todo lo que había hecho y dice la parábola: necio, ¿no te das cuenta que hoy vienen por tu alma?
Así que vemos que esta es la respuesta de Félix. Se asusta, pero finalmente decide rechazar el mensaje. Y fíjate qué pasa, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, Félix era corrupto. Lo mandaba a llamar porque dice, en una de esas me va a ofrecer dinero para que lo suelte. Y entonces ya podemos hablar mi lenguaje, ¿no? Pero yo me imagino a Félix. Dice que lo llamó muchas veces. Dice que muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y yo me imagino a Félix, ahora sí me va a pedir la mordida. Viene Pablo y le empieza a hablar del evangelio, de la palabra. Y otra vez, ahora sí me va a dar la mordida. Y otra vez Pablo predicando. Y no sé cuántas veces Pablo habrá tenido la oportunidad de predicarle a este hombre. Pero dice que por la ambición del dinero, él lo llamaba y hablaban. Y sabemos de qué es lo que hablaba Pablo. Así que detrás de todo esto, Félix tenía la intención de que Pablo le ofreciera un soborno para sacarlo, lo cual obviamente Pablo no iba a hacer. Y en esto lo único que puedo darte ánimo y exhortarte es que le digas no al soborno. En México es súper común, casi parte de la cultura. Pero no hacemos ningún bien a la autoridad ni a nosotros mismos cuando decidimos dar un soborno. Estamos contribuyendo al mayor problema que tiene nuestro país. Así que te animo, hermano, te van a multar, deja que te multen, pero haz las cosas derechas delante de Dios. ¿Sí? Es ilegal, la palabra de Dios está en contra de esto. Así que simplemente es una exhortación, tomando esta oportunidad de hacer a un lado estas costumbres y honrar a Dios. Pero vemos que esto es lo que Félix estaba esperando de Pablo. Sin embargo, Pablo no accede. Fíjate, versículo 27. Y fíjate la manera en la que empieza. Pero al cabo de 2 años. 2 años. Como preso. Un juicio pendiente. Se supone que iba a dar la resolución del juicio cuando bajara el tribuno. No sé si el tribuno se murió o qué le pasó, pero nunca bajó y nunca dio la resolución. 2 años han pasado. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora, había una ley romana que impedía que un juicio en pausa dejara a alguien preso más de 2 años. Era una ley romana. Lo que correspondía es que Félix, por el cumplimiento del tiempo, hubiera dejado salir a Pablo. 2 años estuvo Pablo preso y le correspondía ya ser liberado, pero debido a que no recibió nunca el soborno que él esperaba, imagínate cuántas veces le habrá predicado Pablo a Félix en 2 años. Nunca recibió el soborno que esperaba de Pablo. Félix decide dejar preso a Pablo al ser reemplazado del cargo por Porcio Festo. O sea, entra un nuevo gobernador. Así que vemos que el juicio de Pablo en realidad nunca terminó. Y se quedó en la cárcel hasta ahora por 2 años. Pero ahí no termina la vida de Pablo. Pablo no se queda en esa cárcel. No se preocupen. Aún tiene mucho que predicar. Aún tiene mucho que vivir. Y seguiremos viendo los últimos años de Pablo a través del libro de Hechos. Especialmente qué pasa ahora que este nuevo gobernador entra. Y lo vamos a continuar viendo semana a semana. Pero recapitulando un poquito de lo que hemos visto. Hemos hablado de la verdad. Y hemos visto cómo la verdad, en primer lugar, nos defiende. Podemos estar confiados cuando estamos honrando a Dios, cuando tenemos una conciencia limpia delante de Dios, que la verdad misma es la que nos va a defender y va a estar de nuestro lado. Pero si no tenemos una conciencia limpia, no hay forma alguna en que la verdad nos ayude. Al contrario,
vamos a tener miedo de que se salga a la luz la verdad. Así que para que la verdad nos defienda, necesitamos estar honrando a Dios. Asimismo, vimos cómo tenemos el mandato de predicar la verdad. Vimos que la verdad en la Biblia habla a una persona y esa persona es Jesús. Y vimos cómo nuestro mandato es predicar de Cristo. Y lo importante que es que Cristo sea no solamente un área de nuestra vida, sino que sea nuestra vida misma. Acuérdate, no dejes a Jesús en la iglesia, llévatelo a tu casa. Y por último, vimos cómo la verdad nos confronta cuando estamos andando mal. Y nos hace ver que necesitamos de Cristo para ser justos. Y cómo somos responsables cada quien por su pecado. Y que habrá un juicio venidero en el cual todos tendrán que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y concluyendo, simplemente les animo, hermanos, a que prestemos atención a la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos esté hablando, cuando nos esté redarguyendo, no ignoremos su voz. Si el día de hoy, si esta mañana Dios te está hablando, no ignores su voz. Spurgeon dijo una vez que el mismo evangelio que salva al perdido alimenta al creyente. Pero alimentarnos no es ser solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra.